tal? Bienvenidos a una cápsula más de Gastromanías. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con lo que es la cocina decembrina. Y pues vamos a empezar con un delicioso ponche y con unos tamales de frijol. Que bueno, esto se da en muchas posadas, o se solía dar antes de la pandemia, en algunos pueblos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en Guanajuato que la gente te daba no cualquier cosa, o sea, se esmeraba muchísimo para darte de verdad algo de cena muy rico, ¿no? Y bueno, pues como remembranza vamos a hacer unos deliciosos tamales de frijol que bueno, nos remontan tal vez a nuestros recuerdos de la abuela de May y mi abuela, que son hermanas. Y bueno, pues el día de hoy prepararemos ponche y tamales de frijol. Como paso número 1 vamos a llenar nuestra olla de agua, que yo la llené 3/4 de su capacidad. Y en lo que hierve y todo este rollo, ya sea que rayemos nuestro piloncillo o bien lo podemos poner directamente y que se vaya diluyendo un poco en lo que vamos pelando toda la fruta y demás. Y la fruta más dura es la que vamos a ir poniendo como por tiempos. Entonces nuestros tejocotes son los que van a ir primero, al igual que la caña de azúcar. Hay lugares y hay personas que la caña para el ponche la pelan, pero hay personas y hay familias que la ponen con todo y cascarita. Pero bueno, en este caso la vamos a poner de estas dos formas. Ya está súper bien lavada nuestra caña. Las manzanas las vamos a dejar de buen tamaño porque como es una bebida que vamos a estar hirviendo constantemente y que vamos a dejar ahí un buen rato, pues yo sí les recomiendo que sea en trozos grandes. Es más, si la quieren partir por mitades está bien, solo hay que quitarle las semillitas. En este ponche vamos a ocupar algunas especias que nos gustan mucho en la cocina, y en este caso vamos a ocupar un cachito de jengibre fresco, 3 estrellas de anís, un trocito de canela y este puñito de jamaica, ¿ok? A nosotros nos gustan mucho las especias y bueno, en este caso también vamos a ocupar 3 clavitos. En el caso de la jamaica hay que limpiarla bien, o sea, no les recomiendo que la laven así tal cual, pero sí hay que limpiarla porque a veces viene con telarañas o con mucha pelusa o mugre o tierrita. Entonces yo les recomiendo sacudirla y vamos a limpiarla lo mejor que se pueda. Bien, vamos a agregarle un mix de frutas secas, fruta deshidratada. Esto es lo que le voy a poner también a mi ponche porque de esta forma va a saber muchísimo más rico, ¿no? Vamos a tener más texturas en el ponche. Vamos a dejar un poco atrás esta idea que se tiene de los ponches que son como bebidas aburridas. No es cierto, los ponches son las bebidas más ricas que podemos tener. Y bueno, pues no es meramente mexicano, ¿no? Aquí lo mexicano ya lo hacemos nosotros con el estilo, el feeling que le queramos echar. Pero bueno, pues acuérdense que esta receta de los ponches también vienen a raíz de la conquista y se van a ver más fortalecidos en lo que es la época de la colonia, ¿no? Entonces, pues bueno, cada familia, cada localidad tiene su forma y su estilo de preparar su ponche. Aquí en esta casa se prepara así y bueno, pues queda delicioso de verdad y es como un antigripal también. Por último vamos a agregarle la guayaba porque como es nuestra fruta más blanda, no queremos que se deshaga totalmente. Y bueno, vamos a tapar y vamos a esperar a que tenga mínimo sus 2 primeros hervores. Y bueno, pues como ya sabemos que el ponche aquí en México, para los que están en el extranjero, aquí en México se acostumbra a poner ya sea ponche con piquete o café con piquete. Esto quiere decir que lleva un chorrito o un caballito de ron, tequila, mezcal, hasta alcohol de caña, ¿no? Hay quienes le ponen alcohol de caña tal cual. Y bueno, pues así es como se consume acá en las posadas mexicanas, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar también ya con nuestros tamalitos. En una cazuela o en una tina como esta o cazuela, lo que les acomode un poco más,
Vamos a lavar nuestras hojas. Acuérdense que primero a chorro de agua fría y después las dejamos remojando en agua un poco tibia. Pues vamos a empezar con nuestra masa de tamales, que para esto tenemos aquí ya nuestra masita. Esto es 1 kilo de masa de tortillas. Vamos a ocupar 1/4 de caldo de pollo y vamos a ocupar 100 gramos de manteca de cerdo y la puntita de una cuchara de polvo para hornear. Esto es lo que le vamos a agregar a nuestra masa, ¿ok? Y de sal, pues yo les recomiendo 1 cucharada, pero pues conforme la sal que ustedes consuman. Con esto yo considero suficiente porque mi caldo ya tiene un poquito de sal. Y bueno, ya que tenemos aquí la manteca, el royal, la sal, le vamos a agregar nuestro caldito de pollo. ¿Okay? Y empezamos a amasar. Esta masa, a diferencia de otras, no debe de quedar tan líquida, debe de quedar porosita, seca. Y bueno, pues así la van a ir trabajando unos 20 minutos. Ok, y pues esta consistencia es la que nos va a quedar. La vamos a dejar reposar tantito. Bueno, ya que tenemos nuestra masa bien batida, ¿se acuerdan que les dije que esta no debe de quedar tan líquida? Esta debe de quedar como más sequecita. Esta la vamos a estirar, vamos a poner una película plástica o bien podemos abrir una bolsa de plástico para poderla estirar. Vamos a dejar un margen que no salga la masa y tampoco que quede al ras, ¿ok? Vamos a dejar un margen como de 2 centímetros. Bueno, pues mi abue los estira ya sea en un trapo o en una servilleta como de tortillas, pero me dijo que también lo podía poner en una bolsa de plástico para que fuera igual un poquito más fácil. Ok, ya que estiramos nuestra masa y la hicimos como lo más rectangular posible, vamos a embarrar unos frijolitos, estos de preferencia que queden bien secos. Si tienen frijolitos de la olla, los pueden pasar por el molcajete para machucar y que queden bien secos. Y bueno, pues ahora sí llegó el momento de enrollar. Vamos a enrollar como si fuera un rollo de sushi. Vamos a ir apretando un poquito. Y bueno, pues nosotros ya tenemos aquí nuestras hojas, ya están blanditas, están flexibles. Acuérdense que hay que lavarlas y después dejarlas remojando en agua caliente para que estas emblandezcan y podamos trabajarlas. Entonces, pues bueno, ahora sí ya vamos a pasar al paso de los tamales. Entonces vamos a cortar un cachito y este cachito va a ir acá, ¿ok? Lo vamos a enrollar. Ok, de esta forma. Y ya después le cortamos el restante, porque el restante también nos sirve para enrollar tamales. Estos tamalitos se acompañan con mole o también se pueden acompañar con alguna otra salsita. Bueno, a mí me gustan así solos y también, claro, con mole. Pero tenemos otro cachito. Pues ya una vez que terminamos de armar nuestros tamales, aquí están. Y las puntitas que nos sobraron las vamos a poner como tapando nuestros tamales para que tengan una cocción un poquito más rápida
y se guarde más el calor. Con 1 kilo de masa nos salieron aproximadamente 27 tamales. Les recomiendo el libro de Jeffrey Pilcher, de Vivan los Tamales. También hay una obra de teatro, película, que se llama Luto, Flores y Tamales, en donde explica cómo el mexicano tiene una gran relación de, pues, las vivencias combinadas con la comida, ¿no? Pues aquí les voy a pasar algo que no sé en casa, pero mi abuela nos decía que a la olla tamalera hay que ponerle sus chiqueadores, que son estos, porque estas son las orejas de la olla. Y si la olla escucha los chismes de las cocineras, no se cocen bien estos tamales. Entonces vamos a ponerle sus tiritas para que supuestamente no escuchen nuestros tamales. Y pues bueno, ya los vamos a pasar al fuego. Y ay, me pasas la tapa. Y bueno, pues nuestros tamales los vamos a dejar en el fuego aproximadamente 1 hora 40, 1 hora y media. A pesar de que son pequeñitos, sí necesitan algo de tiempo. Bueno, después de 2 horas en nuestra olla tamalera, pues ya pasamos, ya están nuestros tamalitos. Miren. Ya se despega de la hoja. Y bueno, pues estos tamalitos nos sirven, como les había comentado, para las posadas. Y ya nada, las personas van pasando con un plato de mole y tú le pones la salsa a tu tamalito. Y bueno, pues a disfrutar de la posada. Ya también tenemos acá nuestro ponche súper rico, igual para prevenir enfermedades. Y bueno, es súper práctico también, porque esta fruta la podemos volver a hervir y bueno, no va a dejar de saber rica, ¿no? La fruta se tiene que comer. Hay mucha gente que ya solo quiere comprar como prácticamente el saborizante, pero yo los invito a que de verdad pongan un poco de fruta con las especies que más les gusten en su casa, para que en verdad perfume su casa de Navidad. Y bueno, pues los invitamos a elaborar esta receta y muchas gracias. Por favor, no olviden suscribirse, darnos un like, dejarnos sus comentarios para más recetas.